Muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de telecapacitación del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hoy, miércoles 26 de agosto del año 2020, nos encontramos acompañados de la doctora Fabiola Evangelista Ricci. Ella es médico radiólogo y representa al servicio de diagnóstico por imágenes. Entonces, la doctora Evangelista ha preparado un tema de mucho interés y a quien vamos a ceder el micrófono en este momento. Doctora Fabiola Evangelista, sea usted muy bienvenida y adelante, por favor. Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a tener un tema bastante interesante y de actualidad, ¿no? Que es el estudio de imágenes en pacientes COVID. Actualmente nuestro país está afectado por esta pandemia, la cual día a día se va aprendiendo de esta evolución clínica y sobre todo en nuestra institución nos interesa el grupo correspondiente a la población pediátrica. Es sabido de que en la actualidad, a diferencia de un mes anterior, prácticamente se ha incrementado la incidencia del compromiso en niños. Teníamos hace un mes exactamente un número que se ha disparado en algunas estadísticas en 95% y en otras 80%. Actualmente, haciendo un corte, en agosto el Ministerio de Salud determinó de que el Perú reporta 106 fallecidos por coronavirus y 26.658 contagiados. Si nosotros observamos el presente cuadro, en la población pediátrica también va a predominar el sexo masculino. Nosotros a nivel mundial tenemos diferentes estadísticas, de tal manera de que en la población pediátrica oscila en 0.2 hasta 4%, siempre es menos que los otros grupos etarios. El grupo más afectado, como sabemos, es mayor de 60 años. Pues bien, debemos de considerar de que nos preocupa en sobremanera porque se está incrementando cada vez las instituciones que reciben población pediátrica, cada vez están incrementando mayor su número. Entonces, ¿qué tenemos? Características clínicas. El cuadro de las barras celestes implica la sintomatología en el caso de adultos. Particularmente, si ustedes ven en el lado derecho de su pantalla, de color naranja, vamos a hacer acá un estudio paralelo de la sintomatología en la población pediátrica en China, por ejemplo, ¿no? Se estudió 171 casos, de los cuales la primera sintomatología ha sido tos, al igual que el adulto. El adulto, la primera sintomatología ha sido tos en 61% y en los niños 50%. La segunda característica clínica, fiebre, en adultos 47% y en niños 41%. O sea, estas dos características es similar para ambos grupos. Pero acá ya viene la diferencia, un poco más alejado, con 28% se presenta taquimia en la población pediátrica y un 15% de asintomáticos. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros podemos observar de que este libro de COVID Reference, prácticamente traducido en diferentes idiomas, nos menciona características de diferentes grupos, pero debemos saber de que si bien al inicio era el compromiso respiratorio el que más predominaba, en el interín, al transcurrir un mes, nos hemos dado con otros cuadros clínicos, sobre todo relacionados a la población pediátrica que la tocaremos. Pues bien, ¿qué tenemos? En niños y adolescentes subieron 90%, como le mencioné, ¿no? Es preocupante realmente. Los adolescentes subieron 64% y los infectados están en aumento. Entonces, nosotros, si hacemos unas pruebas, 100 pruebas a la población de adultos, tenemos 32 que son positivos. Por el contrario, si nosotros tenemos 100 pruebas en población pediátrica, miren, son 37 positivos. Entonces, ahí hay una diferencia del grupo pediátrico con los adultos. ¿Qué tenemos? Este es un recorte periodístico del COVID en menores, Perú. Entonces, lo que le mencionaba, este es un corte del 18 de agosto. Y miren, el 18 de julio habían 54 fallecidos y pasando exactamente un mes tenemos 106. Por eso preocupa porque se ha prácticamente duplicado la estadística. Ahora, vemos que de los menores de 17 años de edad, ¿a quiénes afecta más?
Pues bien, afecta más a los menores de 5 años de edad. De 0 a 5 años ustedes observan 44 fallecidos. Y el segundo grupo afectado, con 32 fallecidos, es los adolescentes de 12 a 17 años. Entonces, si ustedes ven esta imagen anular azul, podemos observar de que el global de afectados de 26.658 niños, tenemos que 106 han fallecido. Esta es otra estadística que es del 1 de agosto. Entonces, siempre, como les decía, los mayores de 60 años siempre van el pico mayor, tienen mayor defunciones, los que tienen comorbilidades son más susceptibles a las complicaciones, y en el niño a nivel mundial va a oscilar siempre 0.2 hasta 4%, ¿no? En todos los países de Europa, oscila entre eso. En esta pirámide he tratado de que ustedes fijen el concepto de que los menores de 5 años de edad son los mayormente afectados en la población pediátrica. Ahora, los casos más severos, se ha visto que los menores de 1 año de edad son los que se complican más. Entonces, por eso, nosotros los médicos debemos de tener un mayor cuidado en estos grupos etarios. En esta revista, por ejemplo, la epidemiología, características clínicas en infección pediátrica de SARS-CoV-2. ¿Qué tenemos en China? Este es un estudio multicéntrico. Entre otras características epidemiológicas y clínicas, lo que me interesó básicamente como médico radiólogo es qué compromiso tenía a nivel pulmonar. Entonces, acá en este estudio ha predominado 82% presentaron lesiones focales, 75% lesiones lobulares, y en patrón en vídeo deslustrado, 3%. Pues bien, acá tenemos la sensibilidad. Muchos preguntan, ¿cuál es la sensibilidad de una placa de tórax? Una radiografía simple, convencional de tórax frontal va a tener una sensibilidad de 60 a 70%, pero no se le debe pedir a todos, solamente se indica cuando presenta sintomatología, sobre todo previa evaluación por su médico tratante. En el caso de la tomografía, la sensibilidad va a alcanzar 96%, es una buena diferencia, pero recordemos de que el principio de protección de radiación en los menores de edad debemos solamente pedirlo cuando son casos de sospecha de COVID moderado o cuando se sospecha una complicación, porque la radiación que vamos a tener a células jóvenes que se están madurando cada vez más, vamos a ver que se va a sumar esa radiación. Entonces, con el principio de Alara, en el cual nosotros debemos tomar solamente el procedimiento radiológico cuando es necesario. En este libro, ¿qué sucede? Al inicio en China, todo niño que salía positivo a la prueba COVID, se le hacía tomografía. Erróneamente, pero exageraron, como era una enfermedad nueva, le tomaron. Entonces, ¿qué sucede? A 20 niños positivos le tomaron tomografía y estos eran asintomáticos o con escasa sintomatología. Entonces, el 80% llamó la atención que tenía lesiones pulmonares, siendo niños oligosintomáticos. Entonces, eso nos hablaba de una disociación clínico-radiológica. Más adelante, ya los médicos tratantes lo que hicieron fue, digamos, ya entrar en un orden específico de que solamente la tomografía se le debe pedir cuando es necesario en caso de COVID moderado. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? Nosotros debemos saber de que hay características radiológicas compatibles con COVID. Recordemos que no hay una imagen típica que necesariamente. Nosotros, los radiólogos, manejamos mucho los datos clínicos, manejamos los diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar lesiones focales en parche, dispersas, predominantemente subpleurales. En la población pediátrica encontramos los refuerzos broncovasculares, los engrosamientos peribronquiales. También podemos encontrar el famoso patrón intersticial, ¿no? Ustedes observan, son realmente características muy finas que un médico acucioso puede determinarlo y los radiólogos también, por supuesto. También hemos encontrado atelectasias laminares. Lo que es inusual encontrar en los casos de COVID, lo que es inusual
es la efusión pleural. Y lo menciono porque más adelante vamos a hacer la disquisición del Kawasaki Line. Entonces, ¿qué sucede? La efusión pleural en pediatría solamente la encontramos en 7%, es bastante bajo. Por eso en el presente cuadro no lo engloba. Recordemos, los 3 patrones más frecuentes en pediatría desde el punto de vista radiológico, tenemos el reforzamiento peribronquial, tenemos el patrón intersticial y tenemos las lesiones focales en parche, dispersas, sobre todo subpleurales. No se olviden, sobre todo subpleurales. Pues bien, ¿cuáles son las lesiones que no son sugestivas de COVID? Si yo tengo una placa radiográfica frontal y veo estas lesiones ovoideas, iliares, prominentes, que me están hablando de una reacción ganglionar, por supuesto que no voy a pensar. El COVID a nivel de niños y adultos no es característica encontrar adenomegalias a nivel iliar. Cervical, por supuesto, abdominal, el ganglio mesentérico, por supuesto, pero a nivel iliar en tórax no es usual. ¿Qué es lo que debemos pensar si tenemos una placa similar? Debemos de pensar en nuestro medio tuberculosis, linfoma y si estuviéramos en otros países de Europa, sarcoidosis. Niño de 5 años de edad con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. ¿Qué es lo que se vio en los países que nos han antecedido en la pandemia? La evolución nos ha mencionado de que pasando las 4 semanas aproximadamente de que el niño presentaba la positividad y la sintomatología, empezaron a haber cuadros que comprometía a diferentes órganos. Era casi, como se dice su término, multisistémico, ¿no? Asociado a COVID. Pero ¿qué es lo que llamaba la atención? Lesiones cutáneas, eritematosas, ojos inyectados, la lengua en frambuesa, etcétera. Entonces nos hablaba de un compromiso inflamatorio de diferentes órganos. Y del punto de vista radiológico, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos, por ejemplo, veíamos compromiso de congestión pulmonar, veíamos también cardiomegalia. Entonces, más adelante les voy a mencionar las características y las diferencias de cada uno de ellos, porque nosotros, como especialistas, debemos de hacer la disquisición entre ambos. En este caso, niño de 5 años de edad, presenta focos de neumonía paracardíaca derecha, miren ustedes con el broncograma aéreo, y retrocardíaca izquierda. No debemos olvidar de que los campos pulmonares son bilaterales, son amplios, y los focos neumónicos, cuando se esconden por la silueta cardíaca, muchas veces pasan por alto, sin embargo, ya tienen su foco neumónico. Entonces, no olvidar eso, ¿no? Tenemos, este es otro casito en el cual es un paciente de 1 año de edad. El diagnóstico es neumonía por COVID. En este caso presentó una estenosis esofágica por la ingesta de cáusticos. Y en la radiografía de tórax, ¿qué es lo que veíamos? Miren ustedes la punta de la flecha. Este es el engrosamiento peribronquial bilateral. Esta es una de las características radiológicas que ha predominado bastante en las radiografías que hemos observado. Entonces, nosotros en este paciente le estudiamos con el esofagograma. La ingesta de sustancia de contraste, miren ustedes, se ve el contraste en el esófago con diversas áreas de estrecheces del lumen esofágico. Miren ustedes, observan, estrecho, y acá también cómo se va adelgazando. Ya son complicaciones propias de la ingesta. Lo curioso en este caso es que el paciente también presentó neumonía, que puede tener traducción o ácido por aspiración o ácido concomitante, ¿no? Siguiente caso, paciente de 15 años de edad. En este caso, ustedes observan la radiografía de tórax. Es una opacidad yuctaparietal de vértice a base, es homogénea. Cuando yo veo esta imagen, lo primero que presumo, y ustedes también, deben pensar en una efusión pleural o derrame pleural. Y ustedes ven el desplazamiento hacia el lado contralateral de la silueta cardíaca. Entonces, al inicio mencioné, cuando nosotros tenemos un derrame pleural en un paciente con COVID positivo, no voy a pensar en el COVID clásico. Debo de ya pensar de que tiene un cuadro agregado o con otra presentación clínica. Recordemos, como les decía, 7% efusión pleural en pacientes con COVID positivo. Y el estudio que debe seguir a esta placa radiográfica es el estudio ecográfico, como vemos ustedes a la derecha. Acá tenemos
Lo que es de color negro viene a ser el líquido, la efusión pleural. Y nosotros al médico tratante le informamos cuál es el volumen que tenemos en este estudio. Y acá tenemos el compromiso parenquimal. Este compromiso parenquimal asociado al líquido, estamos hablando de un síndrome pleuroparenquimal. Y yo sospecho en la placa que es un proceso mixto. ¿Y por qué sospecho? Si todo esto fuera líquido, yo tendría mayor desplazamiento que el que veo de las estructuras mediastinales. Sin embargo, el desplazamiento no es mucho. Entonces yo ahí ya puedo presumir, ya por la experiencia, que se trata de un compromiso mixto, ¿no? Siguiente paciente de 3 años de edad. Acá podemos observar otro caso de estenosis esofágica, también prueba rápida positiva, pero lo que quiero que observen y le traje esta imagen es, miren ustedes, el delineado radiolúcido que contornea el lado izquierdo de la silueta cardíaca. Miren, como si dibujaran con un plumón negro, está bien delineado. Esto nos traduce que eso es un signo de neumomediastino, es parcial. Entonces, no puede pasar por alto. Probablemente a muchos le pasen por alto y sí, pueden pasar por alto, pero no deberían. Deberían, por ejemplo, todo médico debe consultar siempre al radiólogo si tiene alguna duda, porque lo podemos ilustrar en beneficio del usuario. Entonces, neumomediastino que hemos también observado en pacientes COVID de la institución. Sobre todo cuando se hacen procedimientos también puede darse el caso, ¿no? Siempre los datos clínicos previos. Niño de 1 año de edad, COVID positivo, que presenta fiebre y dificultad respiratoria. Dijimos que la tos y la fiebre son síntomas que van a la cabeza en lo que se refiere al valor estadístico. Dificultad respiratoria. En este caso ya tiene mayor compromiso. Miren si ustedes observan, áreas ya de neumonías amplias, acá para cardíaco derecho. Y miren, otro dato, la cardiomegalia. Un COVID estándar común pulmonar es difícil, si no tiene enfermedad previa, de encontrar con cardiomegalia. Si yo tengo una cardiomegalia, debo parar la oreja. Recordemos que el síndrome inflamatorio multisistémico va muchas veces asociado a un shock cardiogénico, una disfunción ventricular izquierda y afectación de otros órganos. Si yo tengo una cardiomegalia, tengo signos de congestión pulmonar, tengo hepatomegalia, pues debo de pensar en el síndrome inflamatorio multisistémico. Es así de sencillo. Tenemos que tener nosotros nuestro algoritmo mental para que podamos tratar a tiempo, porque esta enfermedad realmente se ha visto de que en forma brusca, así como en los adultos observamos una complicación rápida, también en niños. Entonces hay que estar siempre alertas. Niña de 11 años de edad. Que ingresa por emergencia, por fiebre y dolor abdominal. Esa es otra característica también. Acá ya vamos a entrar cada vez avanzando los datos clínicos. Dolor abdominal, lesiones cutáneas, vómitos, lengua en frambuesa, adenomegalia cervical, distrés respiratorio. Entonces, muy bien planteado la presunción del síndrome de Kawasaki. ¿Qué pasó en Italia? En Italia, en el hospital de Bérgamo, ¿qué sucedió? Empezaron a ver de que 40 veces más incrementaron la estadística del síndrome Kawasaki prepandémico. Entonces, a los médicos les llamó la atención que por qué tanto. Entonces, muy bien pensaron de que realmente tenía relación con la pandemia, tenía relación con la viremia. Pues bien, pero ¿qué notaron? Había diferencias. ¿Y cuál es la diferencia en un síndrome de Kawasaki prepandémico? El grupo etario, en primer lugar, se presenta en menores de 5 años de edad. Sin embargo, el síndrome de Kawasaki relacionado con el COVID o como variante o como síndrome inflamatorio multisistémico se presenta en edades de 8 a 11 años de edad. Esa es primera diferencia. Segunda diferencia, el compromiso de las arterias coronarias. Recordemos que el compromiso es 15% en el síndrome de Kawasaki prepandémico, el que se conocía. Pero el síndrome inflamatorio multisistémico o el Kawasaki Light se presenta en 40% de compromiso de dilataciones aneurismáticas, muchas veces de las arterias coronarias. Y el shock cardiogénico es más precoz en el síndrome Kawasaki Light. Entonces, hay diferencias saltantes. Ahora,
En esta placa radiográfica, ¿qué tenemos? Es cuadros neumónicos, vivasala, predominio izquierdo y cardiomegalia. Y si esto está asociada, como le digo, de por sí ya debo pensar de que con estas características clínicas, lengua enframbuesa, prácticamente el diagnóstico está, ¿no? Está a la luz, está muy bien planteado. Pero también debemos de tener mucho cuidado porque estos tienden a complicarse en forma rápida, se pueden desaturar, puede haber alteración. Entonces, en este caso, está muy bien indicado una tomografía, un estudio tomográfico con contraste. Recordemos que cuando hablamos de tomografía relacionada al COVID, la solicitud estándar es sin contraste. Pero si yo quiero estudiar los vasos, quiero estudiar las arterias pulmonares, quiero estudiar cómo están las arterias del corazón, las coronarias, debo pedir un angiotemo. Entonces, ¿por qué? Porque yo como radióloga tengo la herramienta del software para las reconstrucciones 3D, que sale muy bonito, y por el cual lo veremos más adelante, para que nosotros podamos detectar qué compromiso tiene y qué complicación presenta. Entonces, veamos la siguiente. Esta evolución, miren ustedes, esto es lo que les muestro, es 3 radiografías de un paciente. Miren, el primero, como ejemplo nada más, la idea es que ustedes vean cómo evoluciona bruscamente. El 1 de abril presentó, miren, una opacidad periliar derecha, ¿no? Un área de consolidación neumónica. Pasando 2 días después, observo una opacidad yuctaparietal de vértice a base, el cual ya me está hablando de una efusión pleural. Y también hay un refuerzo peribronquial. Y miren, pasando 5 días, cómo se ha comprometido ambos pulmones. Lo que ustedes ven radiopaco, opacidades, ya son áreas de consolidación neumónica. Ya está comprometido, incluso ya está intubado, ¿no? Entonces, para que esto, ustedes, es muy aleccionador en el sentido de que la evolución puede ser así de rápida, que no da tiempo. Entonces, el médico tratante tiene que estar alerta, así como el resto de profesionales de la salud. Vamos ahora a ingresar a lo que se refiere al estudio tomográfico. Ustedes observan en la parte superior, es una representación gráfica de un alveolo. En la parte inferior es la tomografía, cómo se debe observar en un plano axial, que estoy viendo solamente un lado del pulmón, pero lo que quiero que comparen, ¿no? Normalmente la representación en ventana pulmonar tomográfica es así. Entonces, esta hipodensidad nos está representando de que los alvéolos están adecuadamente ventilados, que contienen aire. Pero, ¿qué sucede en esta enfermedad? Con la tormenta de citoquinas se va a formar un proceso inflamatorio intraalveolar. Acá estoy representando un alvéolo, pero realmente multiplíquenlo ustedes, sino que es para fines de enseñanza. Y miren cómo se va llenando de exudado. Esta tormenta de citoquinas cada vez va comprometiendo. Y si bien lo normal son las 2 primeras, donde podemos todavía observar lo que deberíamos buscar en ventana pulmonar en un estudio tomográfico, miren ustedes el patrón en vídeo deslustrado. Ya se empieza a opacar, a ver áreas con compromiso ya inflamatorio pulmonar. Pero en el caso más severo es en el lado derecho de ustedes, donde tenemos que el alvéolo prácticamente se llena de exudado y por lo tanto esta zona no nos va a servir para la oxigenación adecuada. Y ahí sí viene la desaturación más marcada, porque ya en la anterior imagen ya había desaturación, pero cada vez se está comprometiendo más. ¿Qué tenemos en este caso? Epidemiología y clínica características en el SARS-CoV-2. ¿Esto qué pasó? Es un estudio multicéntrico de una serie de casos, pero lo que quería representar desde el punto de vista radiológico, miren, predominó las lesiones focales en 82%. Y ustedes observan acá un plano axial de un estudio tomográfico donde vemos, miren ustedes acá, estas imágenes subpleurales que está predominando acá en segmentos posteriores. Esa es otra característica. Nosotros en tomografía así tienen algo peculiar tanto en adultos como en niños, que va a comprometer sobre todo segmentos postero-inferiores. Entonces, de ahí que la posición de cúbito prono, o sea, boca abajo,
va a ayudar y está demostrado que mejora la circulación, mejora la oxigenación. El paciente obviamente tiene mejor confort, pero es precisamente porque el proceso inflamatorio va a comprometer, repito, segmentos póstero-inferiores, que es tanto en niños como en adultos. Eso es lo que se ha podido observar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, cómo ingresa una lesión focal subpleural izquierda. Pasando 4 o 5 días, esto ya se va prácticamente convirtiendo en un foco neumónico más amplio, pero por suerte, post tratamiento, esto mejoró, ¿no? Recordemos que las imágenes se van a ir de forma tardía, pero en la clínica el paciente se puede sentir mejor, ¿no? Eso es un patrón estándar para el radiólogo, que ya lo sabemos, que la clínica manda y que la imagen aparece tardíamente y se va también tardíamente. No olvidemos que también puede haber engrosamientos subpleurales. Actualmente a nivel del mundo están alerta a cómo quedan los pulmones maltratados y se ha estimado de que aproximadamente compromisos pulmonares severos que hayan podido sobrevivir, se espera probablemente que a los 3 meses se pueda ver las secuelas que puede tener ese pulmón por el gran proceso inflamatorio de la tormenta de citoquinas. Niño de 9 años de edad con tos y fiebre. Tenemos esta radiografía de tórax que muestra incremento del intersticio. Y eso es lo que tienen que ver. Miren, este intersticio es fino el patrón que tiene, es bilateral. Esto está ligado a procesos inflamatorios de tipo viral, ¿no? Ojo que en época no pandémica tenemos que hacer la disquisición y otros diagnósticos diferenciales, pero recordemos que en época de pandemia ya tenemos, en el contexto de pandemia, tenemos que ligarlo a la enfermedad que nos está afectando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Acá tenemos una revista de JAMA de características clínicas en niños. Entonces, acá ya nos está hablando del síndrome multisistémico inflamatorio. Entonces, vamos a observar. En este niño llama la atención, miren ustedes, observen la lesión cutánea perioral, los labios rojos, la lengua está bien frambuesa y aparte hay ciertas zonas eritematosas. Los ojos inyectados, es todo un cortejo clínico que realmente nos está hablando de la enfermedad inflamatoria multisistémica o Kawasaki-Lai, o también otros le llaman el síndrome de Kawasaki ligado a la enfermedad COVID, ¿no? Entonces tiene varias denominaciones, pero ya les mencioné la diferencia, recuerden. Entonces, el síndrome inflamatorio multisistémico en relación al COVID se presenta en edad más tardía, repito, de 8 a 11 años de edad, cuando, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki prepandémica, es en menores de 5 años de edad. Las complicaciones de las arterias coronarias es más frecuente en este síndrome inflamatorio multisistémico, a diferencia del anterior que se presenta de forma tardía. La complicación es 14% en Kawasaki prepandémico, sin embargo, en los actuales se eleva hasta 40% incluso, ¿no? Este cuadro les quería mostrar para que ustedes observen la diferencia entre un cuadro típico de COVID y un cuadro de COVID ligado a MISH, o el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que les decía, ¿no? Lo que les decía, en relación a la efusión pleural, 7% es bien bajo la presentación en un típico COVID pulmonar. Sin embargo, cuando estamos relacionados a cuadro clínico con síndrome inflamatorio multisistémico, va a haber efusión pleural. Otra diferencia, el compromiso cardíaco. El compromiso cardíaco podemos encontrar también cardiomegalia, efusión pericárdica, embolias pulmonares, y eso más se presenta en el síndrome inflamatorio, ¿no? Entonces, en el otro caso, no. Ahora, ¿cuáles son las características extratorácicas? Y para esto nos ayuda bastante el estudio ecográfico, muy bien solicitado por la institución, donde efectivamente este cuadro, a pesar que este cuadro es de otro país, pero los hallazgos son similares. ¿Qué es lo que encontramos? Linfadenopatía, linfadenogalias mesentéricas, hepatomegalia, edema de la vesícula, de la pared vesicular. Encontramos el incremento de la ecogenicidad del parénquima renal. Encontramos también ascitis, líquido libre. Hallazgos de imágenes torácicas del síndrome inflamatorio multisistémico en niños.
asociado con COVID, lo que los radiólogos deben saber ahora. Acá tenemos el cuadro de resumen: linfadenopatía mesentérica, riñones ecogénicos, ascitis, hepatomegalia, engrosamiento de la pared vesicular. Esto es lo que estamos encontrando en la institución, ¿no? Entonces, recuerden que el niño también se presenta con dolor abdominal y muchas veces simula cuadros quirúrgicos, también simula cuadros quirúrgicos, sobre todo cuando el dolor es a nivel del cuadrante inferior derecho. También los cuadros de intussusección hemos tenido oportunidad de ver. Recordemos que los receptores podemos encontrarlos también en el esófago, en el ilio, en el colon. Entonces, básicamente estos van a tener mayor concentración. Entonces, acá debemos de siempre estar alertas. Entonces, veamos imágenes de ecografía. Ecografía, miren ustedes, esta ecografía nosotros acostumbramos en la población pediátrica, como los alumnos ya lo saben, primero hacemos con un transductor convexo y después con un transductor de partes blandas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Varón de 3 meses con diagnóstico de COVID, linfadenomegalia cervical clínicamente, y ustedes observan que en el estudio ecográfico, miren, conglomerado ganglionar de contorno lobulado, cómo pierde la forma. Prácticamente se aglomeran y tiene 25 por 12 milímetros en este caso, ¿no? Ahí se ve muy bien y hay otros ganglios de menores dimensiones adyacentes, ¿no? En este caso, estudio tomográfico plano coronal, miren, ustedes observan estos ganglios presentes en el cuadrante inferior derecho. El paciente viene con dolor y solamente encontramos muchas veces solo ganglios. Y sin embargo, el cuadro hay que ser muy acucioso porque el médico tratante tiene que ver si es quirúrgico o no es quirúrgico, ¿no? Entonces, son realmente retos diagnósticos. Niña de 11 años de edad que ingresa por emergencia, por fiebre, dolor abdominal, lesiones cutáneas, vómitos, lengua de frambuesa, adenomegalia cervical, con cuadro de distrés respiratorio asociado, muy bien pensado, el síndrome de Kawasaki. Entonces, Kawasaki ligado al COVID, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la radiografía de tórax? Tenemos neumonía vivasal a predominio izquierdo, tenemos cardiomegalia, y hemos dicho, si no tiene antecedente previo y tiene cardiomegalia con áreas de consolidación o signos de congestión con hepatomegalia, pensar en el síndrome inflamatorio multisistémico. Lo bueno es que estos cuadros son floridos, pero siempre con nuestros diagnósticos diferenciales. Mujer de 1 año de edad. Entonces, en este caso, miren cómo llama la atención los riñones. Hemos mencionado que otro de los hallazgos frecuentes en COVID tenemos los riñones con moderado incremento de la ecogenicidad. Y aquí lo observamos, ¿no? Para ustedes es más fácil, son riñones un poco más blancos. En este caso, miren cómo se pierde la visualización de las pirámides renales. Realmente ya no la vemos parcialmente. Son riñones blancos, pero acá hay que hacer el diagnóstico diferencial también con Shu, ¿no? Porque se va a seguir aprendiendo, porque yo realmente estoy, bueno, fascinada en este sentido de que si esto es netamente por el cuadro inflamatorio o es que acelera otros cuadros renales, siempre vamos a seguir investigando. Varón de 9 años de edad con diagnóstico de MIS con lesión renal aguda. Entonces, en este caso, estos riñones, la ecogenicidad está incrementada, pero no tanto como el anterior. Acá en este estaba mucho más comprometido, pero acá en una forma leve. Y el líquido libre abdominal, ¿no? Ustedes acá vemos en el espacio de Morrison presencia de líquido libre. Ahora tocaremos el tromboembolismo. El tromboembolismo pulmonar es una complicación que podemos presentar en pacientes con COVID, en la población pediátrica, por supuesto. Recordemos que hay un proceso de hipercoagulabilidad en estos pacientes afectados por COVID y vamos a tener que estar alerta a este tipo de complicación. Pues bien, ¿qué tenemos? La presencia de trombos a nivel pulmonar nos hace pensar, sobre todo cuando hay cuadros agudos de saturaciones rebeldes, prácticamente el paciente se descompensa y ahí está muy bien solicitado un angioten. En este caso, cuando uno sospecha, ya las complicaciones en sí hay que pedir con contraste. Entonces,
tenemos de que estos casos se ha visto tanto en niños como en adultos. Más se ve en adultos, pero en niños también se ha podido observar. Entonces, ¿qué tenemos? Este es una imagen axial de una tomografía pulmonar con el postproceso de MIP, que es la proyección máxima de intensidad. Esta imagen nosotros podemos representar ahí las ramas de la arteria pulmonar y miren qué bonito se ve, como si fuera la raíz de un árbol, pero bueno, es la vasculatura. Esto es lo normal. Normalmente debe estar opacificado, como ustedes observan, pero ¿qué sucede cuando hay un tromboembolismo pulmonar? En las solicitudes, no abusar, por favor, de las iniciales, siempre hay que escribirlo correctamente para nosotros, para que los profesionales de la salud sepan el grado, el nivel de gravedad que se está sospechando, ¿no? Y poder apoyarlo. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso, es un angiotén de tórax, ventana, miren, ustedes, ventana mediastinal, plano axial, y podemos observar, miren la punta de las flechas. Esta imagen que ustedes ven, que es un defecto de relleno hipodenso, es el trombo. Este trombo, a nivel pulmonar, estadísticamente hablando, podemos encontrarlo a nivel de los lobares, podemos encontrarlo a nivel segmentario, a nivel subsegmentario. Entonces, debemos buscar a esos niveles. En este caso, no solamente tiene a la izquierda, sino a la derecha también, ¿no? Es una tromboembolia pulmonar bilateral que va a ocluir completa o parcialmente la luz arterial. Este es otro caso donde podemos observar, miren, es un plano coronal con ventana mediastinal, también un angiotén, donde ustedes observan ahí la presencia de un trombo. Este trombo representa prácticamente una complicación del COVID. ¿Y qué tenemos? Al no llevar el fluido sanguíneo habitual, va a conllevar a representar imágenes triangulares, miren, ustedes observan, que nos va a hablar del infarto pulmonar. Entonces, estos pacientes se descompensan fácilmente y la tomografía va a servir una herramienta muy importante para aportar en el diagnóstico. Niño de 7 años de edad con diagnóstico de MIS asociado a COVID. Fiebre, dolor abdominal, vómito, rash, edema pulmonar. ¿Qué tenemos en este caso? Hemos dicho que el derrame pleural en los COVID clásicos, no sindrómicos, solamente clásico pulmonar, solamente se presentan en 7% de efusión pleural. Pero en el caso del síndrome inflamatorio multisistémico, vamos a encontrar que la efusión pleural nos está hablando, sobre todo si es bilateral. Miren ustedes, observen esta opacidad fina. En ojos no entrenados puede pasar por alto, pero realmente el radiólogo acucioso tiene que buscar dónde. Y acá tenemos criterios para decir que es una efusión bilateral. Ahora, esto nos está hablando de una congestión pulmonar. Entonces, recordemos que una complicación es el shock cardiovascular. Entonces, y es una complicación pues realmente grave, ¿no? Entonces, debemos sospechar, debemos de buscar signología que aporta el mundo radiológico. Niña de 7 años de edad con síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, Kawasaki-Like. Tenemos la sintomatología de distrés, de saturación súbita. En el ecocardio encuentran hipertensión pulmonar. Y muy bien pensado, descartar tromboembolia. Se le solicita un angiotén. ¿Y qué encontramos? Primero, la radiografía de tórax. Observamos a nivel paracardíaco derecho signos de neumonía asociado a engrosamiento peribronquial bilateral. Miren ustedes el broncograma que hay. ¿Y qué es lo que seguimos viendo? Este paciente es de la institución también y lo podemos observar, miren, en plano coronal, con ventana, miren, mediastinal, y se hace una reconstrucción en 3D, donde ustedes observen, miren, el segmento 10, este vaso subsegmentario, está como arrosariado. Recordemos que los receptores también se van a encontrar a nivel del endotelio y por lo tanto el proceso inflamatorio va a alterar las paredes regulares provocando irregularidad. Entonces
ya nos está hablando de un compromiso, ya un compromiso vascular de las paredes y que ya se puede traducir en el estado general del paciente. Esta reconstrucción nos sirve a nosotros y para ilustrar al clínico del compromiso que ya puede tener vascular, ¿no? Entonces, hay que estar alertas. Este paciente se nos va si es que no tomamos medidas. Si nosotros le hacemos una reconstrucción 3D, pero con el otro software, entonces, ¿qué tenemos? Si los pulmones deben estar de aire, debería verse azul en su total dimensión. Pero tenemos acá áreas no representadas, las cuales nos está hablando de que estos alveolos ya están totalmente ocupados y no hay una traducción pulmonar que nos represente que tenga aire. Lo normal es toda esta zona que estoy señalando. Y por el contrario, a nivel de tercio medio, ya está cambiando. ¿Qué significa? Que está prácticamente ocupado parcialmente ese alveolo por el exudado inflamatorio de la tormenta de citoquinas. Pero ¿qué vemos? A nivel ya inferior en la base, hemos dicho que a nivel de segmentos inferiores es el mayor compromiso inflamatorio pulmonar en niños y en adultos. Pero ¿qué tenemos? Ya no hay una representación pulmonar porque no hay aire, así de simple. Y en el caso del pulmón izquierdo es mucho más severo, porque ya hay áreas silentes que no tienen traducción de aire en los pulmones por el compromiso neumónico. Pues bien, ¿qué tenemos? En este caso, niño de 6 años con diagnóstico también de COVID, que presentó MIS, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Presentó síntomas de fiebre, insuficiencia respiratoria, hipoxia, diarrea y dolor abdominal. Entonces, en este estudio del angioten, podemos encontrar, miren acá, la punta de la flecha, hay un defecto de relleno, hay una imagen hipodensa que nos está traduciendo también la presencia de una embolia pulmonar. Y acá tenemos una hermosa imagen que es una reconstrucción también, pero ahí tenemos mixto, ¿no? Tanto la parte vascular con los arcos costales. Y podemos observar de que la punta de la flecha presenta también un defecto de relleno que nos habla de una trombosis. Miren, ustedes observan, recuerden, a buscar a nivel de los troncos, a nivel de las ramas segmentarias o subsegmentarias, ¿no? En este caso también de la institución donde podemos observar que el compromiso, miren ustedes, ¿no? El mismo estudio, acá tenemos plano axial, ventana pulmonar, donde podemos observar acá unas hiperdensidades mal definidas a nivel de segmentos posteriores. Y acá en reconstrucción 3D, volumen rendering, podemos nosotros determinar, miren ustedes, observen, sigan la flecha, podemos observar estas zonas comprometidas. Siempre, lo repito, segmentos posteriores, inferiores. En este caso, estamos observando en la parte posterior, ¿no? Cómo se observa estas lesiones subpleurales. Acá tenemos la tráquea, es como si estuviéramos viendo el pulmón de abajo hacia arriba, ¿no? El mismo paciente, tenemos plano sagital, donde vemos las lesiones posteriores, desde otro punto de vista, pero también para reafirmar lo mismo que estamos mencionando, ¿no? Y acá, en reconstrucción 3D, volumen rendering, donde vemos ahí la tráquea y los campos pulmonares, miren ustedes, observan cómo se va alterando realmente el pulmón, ¿no? Imagínense cómo queda un pulmón en pacientes graves. Realmente he tenido oportunidad a veces de seguir algunos casos y me dicen que incluso caminando nada más 100 metros ya sienten taquicardia, ¿no? Entonces, lastimosamente, la medicina sabemos que en los 3 meses en el control tomográfico posterior a la infección por COVID con compromisos severos, probablemente se presenten ahí cuadros de EPOC, ¿no? Tractos fibrosos. Bueno, hay que tener fe. Otra de las complicaciones, la hipercoagulabilidad que se presenta en los casos de los afectados por COVID, no solamente va a afectar a nivel de los pulmones, ¿no? De la tromboembolia pulmonar, sino también con cuadros neurológicos. Y en la población pediátrica, ¿qué tenemos? En la población pediátrica, estos cuadros neurológicos no van a ser tan frecuentes como en el caso de adultos. En pediatría, lo que sí me han conversando con colegas de otras instituciones, por ejemplo en el salud, ha habido casos, refieren pacientes sin antecedentes ni morbilidad previa,
COVID positivo que debutaron con un cuadro de hemorragia a nivel del parénquima cerebral y del sistema ventricular, ¿no? Y me dicen que el paciente pediátrico falleció, ¿no? Realmente los cuadros neurológicos hay que tenerlos en cuenta también ligados a COVID, ¿no? En este caso, por ejemplo, el compromiso neurológico, cuando compromete sobre todo la zona amplia cerebral, miren ustedes observen, esta hipodensidad, este es un corte axial cerebral, donde podemos observar esta amplia zona hipodensa, que nos está traduciendo de que la arteria, en el territorio de la arteria cerebral media derecha, está comprometida, que tiene ahí una lesión que obstruye y que altera la vascularización a este nivel. Y efectivamente, por eso debemos de estar alerta. Cuadros abruptos de ACV en adultos en época de pandemia, de todas maneras tenemos que hacer la disquisición de probable compromiso neurológico por COVID y porque la hipercoagulabilidad va a comprometer también las arterias cerebrales. En este ejemplo, el que está comprometido es la arteria cerebral media por el área territorial topográfica. Y este caso sí me consultaron, familiar de sexo femenino, familiar de médico, sexo femenino, adulta, los cuales presentó, miren, este es un estudio de tomografía cerebral donde encontramos a nivel del territorio de la arteria cerebral media, también, miren, ya van varios casos de la cerebral media, también diagnosticaron COVID con compromiso neurológico, bruscamente hubo una hemiparesia. Lastimosamente, las evoluciones cuando compromete el sistema nervioso central no son tan buenas. En este caso, llegó a éxito letalis, ¿no? Falleció, ¿no? Lamentablemente. Bueno, y este caso de varón de 7 años de edad, que presentó shock cardiogénico, muy bien pedido el angioten. Esta es una reconstrucción con volumen rendering. Bueno, esta es una imagen de un colega de otro país, el doctor Daltro, de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, donde les comparto esta imagen. Él fue invitado por la Sociedad Peruana de Radiología y tuvimos el honor de estar también en el grupo de especialistas. ¿Y qué tenemos? Observen la punta de las flechas. Esta es una dilatación, miren, una dilatación de la arteria coronaria derecha, que muy bien representado y cómo aporta para tratar de explicarnos en el síndrome inflamatorio multisistémico o el Kawasaki en época de pandemia. O sea, ya muchos le llaman variante de Kawasaki, pues bien, pero lo importante que hemos dicho que el compromiso de las arterias coronarias, cuando es, digamos, ligado a época de pandemia, estamos hablando de un compromiso casi 40%, cuando el Kawasaki prepandémico, que es otro cuadro clínico, pero que se parece bastante, es generalmente el 14% de compromiso de las arterias coronarias. Por lo tanto, acá está muy bien representado, muy bien demostrado, muy bien realizado el estudio, que nos está hablando de un aneurisma de la arteria coronaria derecha. Como conclusión, ¿qué podemos decir, no? Prácticamente, en pocas palabras, porque ya varias veces lo he reafirmado, el compromiso mayor en la población pediátrica tenemos en menores de 5 años de edad y los cuadros más severos son los que tienen menos de 1 año de edad. Segundo concepto que debemos de tener en cuenta, la recuperación en UCI. A diferencia del adulto, la evolución en UCI de un adulto tiene mayor tiempo cama, tiene mayor duración de hospitalización en UCI. Sin embargo, en niños es menor tiempo. Y es muy buen pronóstico, salen en una forma más rápida y con mejor pronóstico. Tercer concepto, la tromboembolia pulmonar es más frecuente en adultos que en niños. El compromiso neurológico por trombo a nivel del sistema nervioso central se puede presentar en niños con cuadros isquémicos o cuadros hemorrágicos. Los cuadros isquémicos son 3 veces más frecuentes que los cuadros hemorrágicos del compromiso del sistema nervioso central en el cerebro en la población pediátrica. El síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2
predomina el edema de miocardio. Desde el punto de vista de radiografía simple convencional, los hallazgos frecuentemente encontrados son el engrosamiento peribronquial, también el síndrome intersticial y las áreas de consolidación neumónica. Felicito a los médicos de la institución porque realmente como radióloga he tenido me ha alegrado el hecho de que los cuadros clínicos diagnósticos de neumonía, muy bien pedidas los estudios radiológicos, que realmente ha habido una muy buena correlación de la neumonía con la sospecha y con el cuadro de la placa radiográfica. Por eso siempre se menciona de que el mayor valor de la institución es el recurso humano profesional. Bueno, y les quería mostrar, ¿no? Este es el EPP antiguo en otras épocas, en las pestes, donde realmente muy simpático cómo se observaban. Creo que cada 100 años nos tocó vivir, pero seamos positivos y aprendamos cada vez más. Y les comparto este curso que la Sociedad Peruana de Radiología va a brindar para todos ustedes, Doppler y elastografía, el 10 de septiembre al 17 de octubre, vía Zoom. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Al contrario, doctora Fabiola Evangelista Ricci, realmente impresionante esta exposición con las imágenes que usted ha sabido transmitir y que han ayudado pues realmente y que ayudan a cada uno de los profesionales interesados en este nuevo problema de salud que nos está tocando afrontar. Y mientras el público puede estar realizando sus preguntas vía chat, podríamos ir conversando y dialogando en relación a algunas inquietudes. De repente, estas imágenes radiológicas que se ha estado viendo con bastante detalle y precisión, tomadas de manera frontal, me preguntaba si de alguna manera también la toma lateral podría ayudar a lo que corresponde al diagnóstico de esta patología, doctora. Claro, puede aportar porque recordemos que el compromiso, cuando se habla de segmentos pulmonares, he mencionado reiteradamente que se puede comprometer a nivel de segmentos posteriores, ¿no? Pero realmente tratando de evitar los riesgos de radiación con una placa de tórax frontal, nos ilustra bastante bien. Pero recordemos la sensibilidad, como mencioné, alcanza a casi 69-70% de sensibilidad, ¿no? En ese caso la tomografía sí tiene mayor sensibilidad, pero hay que saber solicitarlo en el caso de COVID moderado. No pedirlo en pacientes asintomáticos ni oligosintomáticos, porque más es el prejuicio de radiación que implica que prácticamente ponemos en riesgo a la población. Entonces, todo tiene que estar muy bien solicitado, en caso de COVID moderado sobre todo, ¿no, licenciada? Por ejemplo, en Wuhan, ¿no? Cuando en China se presentó ahí el foco inicial, ¿no? Entonces, juntaron a todos los pacientes positivos pediátricos y de todos pacientes asintomáticos o oligosintomáticos, el 80% tenía lesiones tomográficas. Pero recordemos, podemos tener las lesiones, pero la radiación hay que sobrepesar. Entonces, como todo en medicina, la información que nos va a dar la tomografía de tener lesiones sospechosas de COVID, hay que sobrepesarlo con la radiación acumulada. Recordemos a Lara, tomar solamente en los casos que sea necesario. Si yo tomara toda la población, pues haría mal, porque tengo que actuar en base a responsabilidad y a protocolo. El uso de las sustancias que van a irradiar son, recordemos, con fines terapéuticos. Por eso no se le indica a aquellos casos asintomáticos, porque realmente la mayoría de ellos puede tener lesiones mínimas, pero mucho va a mandar el contexto y el cuadro clínico y el médico tratante. Hay que sobrepesar en todo, ¿no? Recordemos que en los niños, al estar ellos en crecimiento constante propio de su etapa vida, prácticamente las células se van a ver más afectadas por la radiación. Entonces hay que evitar la sumatoria, ¿no?
Yo siempre aconsejo, si bien las complicaciones en la población pediátrica por el uso de radiación o por el uso de estudios radiológicos, tiene que estar muy bien sustentado, porque si bien las complicaciones son aleatorias, pero si se presentase algo, puede haber un problema en el futuro, ¿no? Y ahora que está en boga todo tipo de problemas legales, ¿no? Entonces, tiene que estar muy bien sustentado. Muy entendido entonces, doctora Fabiola Evangelista Ricci, y desde la unidad de Telesalud nuevamente transmitimos nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por esta clase magistral que ha traído a compartir con cada uno de los profesionales de la salud. Quisiera agradecerle y también compartir con el público asistente que esta exposición va a ser subida a nuestro canal YouTube Telesalud INSN. Ahí podrán deleitarse con cada una de las imágenes y la explicación muy clara y precisa que transmite nuestra gran profesional, la doctora Fabiola Evangelista Ricci. Muy bien, queridos amigos, hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Hasta pronto. Gracias.